Hola chicos, ¿cómo están? En este video continuaremos estudiando los aspectos técnicos de la producción de una firma. A medida que vamos avanzando con los contenidos del programa de Micro 1, es de esperar que ustedes ya estén más filosos con la parte matemática y por eso a partir de ahora voy a tratar de ir un poco más rápido con las explicaciones de algunos desarrollos matemáticos. Sin embargo, ustedes deben analizar estos desarrollos con más detenimiento cuando estudien y practicar mucho, así cada vez adquieren más agilidad y desarrollan sus propias habilidades. Y si en sus procesos de aprendizaje les surgen dudas, saben que siempre me pueden consultar, ya sea a través del foro de la plataforma o por correo electrónico, y yo les voy a contestar en la brevedad posible. Bueno, en este video vamos a comenzar desarrollando el concepto de rendimientos a escala, el cual consiste en saber qué ocurre con el nivel de producción cuando todos los factores aumentan en la misma proporción. La variación de todos los factores en la misma proporción conduce a una variación equiproporcional en el nivel o en la escala de la producción, lo cual da lugar a la noción de rendimientos a escala. Según la proporción de variación en la producción sea mayor, igual o menor que la variación de los factores, se dice que los rendimientos a escala serán crecientes, constantes o decrecientes. Analíticamente, si partimos de la función de producción y multiplicamos el trabajo y el capital por la misma constante positiva lambda para aumentar todos los factores en la misma proporción, podemos definir lo siguiente. Cuando la producción cambia en igual proporción que aquella en la que fueron cambiados todos los factores, decimos que existen rendimientos constantes a escala. Cuando la producción cambia en mayor proporción que aquella en la que fueron cambiados todos los factores, decimos que existen rendimientos crecientes a escala. Y cuando la producción cambia en menor proporción que aquella en la que fueron cambiados todos los factores, decimos que existen rendimientos decrecientes a escala. Gráficamente, los rendimientos a escala corresponden a movimientos de un punto a otro a lo largo de un radio vector que parte del origen cuando los factores varían en la misma proporción. Y esto nos permite realizar una comparación entre las isocuantas que pasan por esos puntos. Inicialmente la firma emplea L sub 0 unidades del servicio del factor trabajo y K sub 0 unidades del servicio del factor capital para producir X sub 0 unidades de un bien. Si al duplicarse los factores de la producción, el nivel de producción aumenta en la misma proporción, es decir, la producción también se duplica, decimos que la producción de la firma exhibe rendimientos constantes a escala. Cuando el trabajo y el capital aumentan en un 100%, la producción aumenta en un 100%. Ahora, si para duplicar el nivel de producción se debe aumentar el trabajo y el capital en 1,5, o dicho en otros términos, si para aumentar la producción en un 100% se deben aumentar los factores en un 50%, decimos que la producción de la firma exhibe rendimientos crecientes a escala y en este caso las isocuantas están más juntas. Por último, si el trabajo y el capital aumentan un 200% para duplicar la producción, las isocuantas están más separadas y decimos que la producción de la firma exhibe rendimientos decrecientes a escala. Los rendimientos a escala son un concepto de largo plazo, mientras que la ley de rendimientos decrecientes es un concepto de corto plazo. Para que se cumpla la ley de rendimientos decrecientes, hay que mantener la cantidad de uno de los factores constante, mientras que aquí estamos considerando que todos los factores varían en la misma proporción. Cuando una función de producción exhibe uno de estos tres rendimientos a escala, cumple con la definición de homogeneidad. Vimos el concepto de homogeneidad en el tema 1, pero para la teoría del consumidor. En la teoría de la firma se dice que una función de producción es homogénea cuando los factores de la producción se incrementan en la misma proporción
y la producción se incrementa en lambda a la R. R indica el grado de homogeneidad de la función de producción. Si R es igual a 0, la función de producción es homogénea de grado 0. Si R es igual a 1, la función de producción es homogénea lineal o de grado 1. Y si R es mayor que 1, la función de producción es homogénea de grado mayor que 1. En la teoría de la firma, R también nos indica los rendimientos a escala que exhibe la producción. Si R es igual a 1, existen rendimientos constantes a escala. Si R es mayor que 1, existen rendimientos crecientes a escala. Y si R se encuentra entre 0 y 1, existen rendimientos decrecientes a escala. Bien, ahora vamos a ver cómo, partiendo de la función de producción, podemos aproximarnos a una medida de los rendimientos a escala. Si tomamos el diferencial total de la función de producción, este va a ser igual a cómo cambia la producción cuando solo cambia el factor trabajo por el cambio en el factor trabajo, más cómo cambia la producción cuando solo cambia el factor capital por el cambio en el factor capital. Esta es la productividad marginal del factor trabajo y esta es la productividad marginal del factor capital. Para poder obtener una expresión en términos de variaciones porcentuales, dividimos ambos lados de la ecuación por x. Al primer término del lado derecho de la ecuación lo multiplicamos y lo dividimos por L, y al segundo término lo multiplicamos y lo dividimos por K. Esta es la variación porcentual de la producción, que podemos simbolizar como X sombrerito. Esta es la variación porcentual del factor trabajo, L sombrerito. Y esta es la variación porcentual del factor capital, K sombrerito. Aquí tenemos el producto medio del factor trabajo y el producto medio del factor capital, pero con los numeradores y denominadores invertidos, por lo que ambas productividades medias nos quedan en el denominador de esta expresión. Este cociente es la elasticidad de la producción del factor trabajo y este cociente es la elasticidad de la producción del factor capital. Ahora, si el factor trabajo y el factor capital varían en la misma proporción lambda, podemos sacar factor común lambda sombrerito que nos queda multiplicando a la sumatoria de las elasticidades de producción. Si pasamos lambda sombrerito dividiendo al otro lado de la ecuación, obtenemos una elasticidad conocida como elasticidad de escala. La elasticidad de escala es la variación porcentual en la producción sobre la variación porcentual en la escala de la producción. Y hemos demostrado que puede calcularse como la sumatoria de las elasticidades de la producción. La elasticidad de escala, en general, no es un parámetro tal como las elasticidades de producción que pueden variar en distintos niveles de producción. Ya vamos a probar que la elasticidad de escala es una medida de los rendimientos a escala. Pero antes de hacerlo, me gustaría que analicemos un poquito más este desarrollo matemático. Las productividades medias, las productividades marginales y las elasticidades de la producción que tenemos aquí son distintas a las que vimos en el video anterior cuando realizamos un análisis de productividad. Esto es muy importante que tengan en cuenta. La productividad es un análisis de corto plazo. Se mantiene constante uno de los factores y se trabaja con la función del producto total del factor variable. Por lo tanto, las productividades medias, las productividades marginales y las elasticidades de producción que se obtienen en este análisis dependen de un solo factor. Dependen del factor que se considere variable y no del factor fijo. El factor fijo es una constante. En cambio, los rendimientos a escala y la sustituibilidad de los factores son análisis de largo plazo. Tanto el trabajo como el capital son factores variables y se trabaja directamente con la función de producción, no con el producto total. Por lo tanto, las productividades medias, las productividades marginales y las elasticidades de la producción, bajo estos análisis, dependen de los dos factores de la producción, del trabajo y del capital. Deben tener mucho cuidado con esto para no mezclar los conceptos y desarrollos de corto plazo con los de largo plazo. Mucho cuidado con la simbología que utilizan.
Para el corto plazo, al factor fijo le agregamos un subíndice 0 o le agregamos una rayita arriba para indicar cuál es el factor que se mantiene constante. Bien, ya realizada esta aclaración, volvamos al concepto de funciones homogéneas y veamos cuáles son sus propiedades. La primera propiedad es que las funciones homogéneas de grado R tienen rendimientos de grado R para todas las combinaciones de los factores. ¿Cómo probamos esto? Trabajamos con la elasticidad de escala, que es la variación porcentual en la producción sobre la variación porcentual en la escala de la producción. Este cociente de variaciones porcentuales también puede escribirse como la derivada de la función de producción con respecto a lambda por lambda sobre la función de producción. O también puede escribirse de esta manera, ya que en este análisis estamos interesados en saber qué ocurre con el nivel de producción cuando todos los factores aumentan en la misma proporción. Si la función de producción es homogénea de grado R, sabemos que cumple con la expresión matemática que tenemos en 1. Cuando todos los factores aumentan en la misma proporción lambda, la producción se incrementa en lambda a la R. Entonces, aquí podemos reemplazar estas expresiones por lambda a la R por la función de producción. Una vez que hemos llegado a esta expresión, desarrollamos esta derivada. La derivada de lambda a la R por la función de producción con respecto a lambda es igual a R por lambda a la R menos 1 por la función de producción. Este cociente nos queda tal como está. Simplificando esta expresión, obtenemos que la elasticidad de escala es igual a R. R es el grado de homogeneidad de la función de producción y como la elasticidad de escala, que es una medida de los rendimientos a escala, es igual al grado de homogeneidad de la función, tenemos que las funciones homogéneas de grado R tienen rendimientos de grado R para todas las combinaciones de los factores. Veamos la segunda propiedad o la propiedad B. Si una función de producción es homogénea, la expresión 1 debe cumplirse para toda combinación de los factores, por lo que las derivadas parciales de ambos miembros de esta ecuación con respecto al factor trabajo o con respecto al factor capital deben ser iguales. Aquí tenemos el desarrollo matemático de la propiedad B para el factor trabajo y aquí el desarrollo para el factor capital. Analicemos el desarrollo para el factor trabajo. La propiedad B nos dice que la derivada parcial de esta expresión con respecto al factor trabajo debe ser igual a la derivada parcial de esta expresión con respecto al mismo factor. Esto es lo que tenemos aquí. Para obtener esta derivada parcial tenemos que utilizar la regla de la cadena, por lo que va a ser igual a cómo cambia la función de producción en lambda L, lambda K, cuando solo cambia lambda L, por cómo cambia lambda L cuando solo cambia L. Para esta derivada parcial tenemos que utilizar la regla del producto. Como lambda elevado a la R no depende de L, esta derivada sería igual a lambda a la R por cómo cambia la función de producción cuando solo cambia el factor trabajo, es decir, por la productividad marginal del factor trabajo. Esta derivada parcial sería la productividad marginal del factor trabajo en lambda L, lambda K. Y esta derivada parcial sería igual a lambda. Si pasamos este lambda dividiendo al otro lado de la ecuación, tenemos que cuando los factores de la producción se incrementan en la misma proporción lambda, el producto marginal del factor trabajo se incrementa en lambda a la R menos 1. Con el mismo procedimiento, se puede demostrar que cuando los factores de la producción se incrementan en la misma proporción lambda, el producto marginal del factor capital se incrementa en lambda a la R menos 1. Estos resultados nos muestran que una función homogénea de grado R tiene derivadas parciales homogéneas de grado R menos 1. Esto implica que si la función de producción es homogénea lineal, las productividades marginales son homogéneas de grado 0 y por lo tanto son independientes de la escala.
las productividades marginales solo dependerán de las proporciones de los factores y serán constantes a lo largo de los radios vectores que parten del origen. La propiedad C nos dice que si una función es homogénea, la pendiente de la isocuanta en lambda L y lambda K no depende de la escala. Para probar esto, tenemos que calcular la tasa marginal de sustitución técnica de lambda K por lambda L, la cual es igual a menos la productividad marginal del trabajo sobre la productividad marginal del capital, y aquí los argumentos de ambas productividades marginales deben estar multiplicados por lambda. Por la propiedad P de las funciones homogéneas, sabemos que cuando el trabajo y el capital se incrementan en la misma proporción lambda, las productividades marginales se incrementan en lambda a la R menos 1. Simplificando los lambdas, tenemos que la tasa marginal de sustitución técnica no depende de la escala, sino de la proporción de los factores de la producción. Esto implica que cuando las funciones de producción son homogéneas, las pendientes de las isocuantas serán iguales a lo largo de un radio vector que parte del origen. O dicho en otros términos, para un dado K chiquita, las tasas marginales de sustitución técnica de capital por trabajo son iguales, por lo que cada isocuanta será una expansión o contracción radial de cada una de las otras isocuantas. La propiedad D nos dice que si una función es homogénea de grado R, las derivadas de ambos miembros de la ecuación 1 con respecto a lambda deben ser iguales. Eso es lo que tenemos aquí. No voy a detenerme mucho en este desarrollo, pero les voy a indicar algunos pasos. Para esta derivada tenemos que trabajar con el concepto en el diferencial total y con la regla de la cadena. Esta derivada es más sencilla porque aquí lambda no está incorporada dentro de la función de producción. Una vez que resolvemos las derivadas de ambos miembros, a partir de aquí, realizando algunos reemplazos y pasos algebraicos, se obtiene este resultado, el cual se conoce como teorema de Euler. Cuando la función de producción es homogénea de grado R, el grado de homogeneidad de la función por la producción es igual a la suma de las productividades marginales de los factores multiplicados por su nivel de uso. Para la propiedad E tenemos que trabajar con el teorema de Euler. De nuevo aquí les voy a indicar de una manera más rápida los pasos matemáticos. Por un lado, primero tenemos que calcular la derivada parcial de ambos lados de esta ecuación con respecto al factor trabajo. Luego, pasamos el producto marginal del factor trabajo restando al otro lado, sacamos factor común y multiplicamos ambos lados de la ecuación por el factor trabajo. Por otro lado, calculamos la derivada parcial de ambos lados de esta ecuación con respecto al factor capital. Y realizando pasos algebraicos, llegamos a esta expresión. Luego trabajamos con estas dos expresiones. Sumamos el lado derecho con el lado derecho y el lado izquierdo con el lado izquierdo de ambas ecuaciones, con lo cual obtenemos este resultado y realizando pasos algebraicos obtenemos la última expresión. Ahora, si la función de producción es homogénea lineal, si en todas estas expresiones matemáticas en donde tenemos R lo reemplazamos por 1, encontramos que las derivadas parciales directas de segundo orden pueden ser expresadas en función de la derivada parcial cruzada de segundo orden. Estos resultados nos van a ser útiles más adelante y ya vamos a ver por qué. Primero desarrollemos el concepto de funciones homotéticas. Una función de producción es homotética si puede escribirse como una transformación monótona creciente de una función homogénea. Toda función homogénea es homotética, pero lo inverso no es cierto. No toda función homotética es homogénea. Para entender mejor esto, veamos un ejemplo. Sabemos que la función de producción Cobb-Douglas es homogénea de grado alfa más beta porque si los factores de la producción se incrementan
en la misma proporción lambda, la producción se incrementa en lambda a la alfa más beta. Entonces, si partimos de la función Cobb-Douglas y decimos que la función de producción G es igual a X, G es una función homotética porque es una transformación monótona creciente de una función homogénea. Comprobamos que G es una transformación monótona creciente tomando la derivada parcial de G con respecto a X y verificando que ésta sea positiva. En este ejemplo, la función G es una transformación monótona creciente de una función homogénea y es exactamente igual a la función de producción original. Un caso límite de una transformación monótona creciente es dejar la función de producción original inalterada, y es por ello que todas las funciones homogéneas son homotéticas. Pero lo inverso no es cierto. No toda función homotética es homogénea. Veamos esto realizando otra transformación a la función de producción Cobb-Douglas. Supongamos que h es igual a x más 1. H es una transformación monótona creciente de la función de producción original porque la derivada parcial de h con respecto a x es positiva y por lo tanto h es una función homotética. Pero si todos los factores de la producción se incrementan en la misma proporción lambda, aquí no es posible despejar lambda de la función de producción h y debido a ello la función h no es homogénea. H es una función homotética no homogénea. Con estos ejemplos podemos ver que las transformaciones monótonas pueden adoptar muchas formas y no siempre conservan la relación matemática exacta que describen las funciones homogéneas. Por lo tanto, salvo algunos casos especiales, las funciones homotéticas no poseen las mismas propiedades de homogeneidad de las funciones originales, pero sí conservan una propiedad importante. Todas las funciones homotéticas tienen la propiedad C de las homogéneas. La tasa marginal de sustitución técnica no depende de la escala, sino de la proporción de los factores de la producción. Cuando una función es homotética, más allá de que sea homogénea o no homogénea, cada isocuanta que genera es una expansión o contracción radial de cada una de las otras isocuantas. Entonces, para comprobar efectivamente que una función es homotética, podemos usar esta propiedad. Hay que calcular la tasa marginal de sustitución técnica y verificar que ésta no dependa de la escala. Si las isocuantas generadas por una función de producción no cumplen con esta propiedad, la función de producción es no homotética. Como ejemplo de una función no homotética, tenemos la siguiente función de producción cuasilineal. Por un lado, se puede comprobar que esta función es no homogénea, ya que si los factores se incrementan en la misma proporción, no podemos determinar en qué proporción aumentará la producción porque no podemos despejar lambda de la función de producción. Por otro lado, si calculamos la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo para una isocuanta de esta función de producción, observaremos que la tasa no puede ser expresada en términos de K chiquita porque solo depende del factor trabajo, no depende del factor capital. Y debido a ello, se puede comprobar que la tasa marginal de sustitución técnica sí depende de la escala, con lo cual concluimos que la función cuasilineal es no homotética. Se puede demostrar que la función cuasilineal genera isocuantas estrictamente convexas, pero debido a que la función de producción que origina estas isocuantas no es homotética, la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo no es igual a lo largo de K chiquita, sino que es igual a lo largo de una línea recta vertical para una misma cantidad del factor trabajo. Esto significa que cada isocuanta
no es una expansión o contracción radial de las otras isocuantas, sino que cada isocuanta es una expansión o contracción lineal de las otras isocuantas. Volviendo a las funciones homotéticas, habíamos dicho que toda función homogénea es homotética, pero que lo inverso no es cierto. No toda función homotética es homogénea. Y también dijimos que las funciones homotéticas homogéneas y que las funciones homotéticas no homogéneas comparten una propiedad, la propiedad C. La tasa marginal de sustitución técnica no depende de la escala, sino de la proporción de los factores de la producción. La tasa marginal de sustitución técnica puede ser expresada en términos de K chiquita y es por ello que las pendientes de las isocuantas son iguales a lo largo de un radiovector que parte del origen y cada isocuanta es una expansión o contracción radial de cada una de las otras isocuantas. La diferencia principal entre las funciones homotéticas homogéneas y las funciones homotéticas no homogéneas es que las funciones homotéticas no homogéneas pueden tener rendimientos variables a escala. Es decir, en una zona del mapa de isocuantas podrían exhibir rendimientos crecientes a escala, en otra zona rendimientos constantes a escala y en otra zona rendimientos decrecientes a escala. En el mapa de isocuantas se pueden observar los tres tipos de rendimientos a escala. En cambio, las funciones homogéneas exhiben un solo tipo de rendimientos a escala en todo el mapa de isocuantas. Bien, ahora vamos a realizar un desarrollo matemático que es un poquito extenso, pero que nos va a permitir arribar a conclusiones interesantes. Nos vamos a enfocar en las funciones homogéneas lineales y vamos a expresar todos los conceptos que hemos visto en términos de K chiquita. Partimos de una función de producción homogénea lineal. Cuando todos los factores de la producción se incrementan en la misma proporción lambda, la producción se incrementa en la misma proporción. El exponente de lambda es 1 y lambda es una constante que puede tomar cualquier valor positivo. Para nuestro análisis, vamos a decir que lambda es igual a 1 sobre el factor trabajo. Si definimos a lambda de esta manera y lo reemplazamos en esta expresión, en el argumento de la función nos queda 1 y K sobre L, y del otro lado nos queda X sobre L. K sobre L es la proporción capital trabajo que simbolizamos con una K chiquita, y X sobre L no es otra cosa que el producto medio del factor trabajo. La producción total de la firma en términos del factor trabajo se calcula como el producto medio del factor trabajo por las unidades de servicio del mismo factor que emplea la firma. Y para expresarlo en términos de K chiquita, reemplazamos el producto medio por esta expresión. El producto medio del factor capital se calcula como X sobre K. Reemplazando la expresión 3 en X, tenemos que el producto medio del factor capital puede ser expresado como f de K chiquita sobre K chiquita. Para obtener el producto marginal del factor trabajo, tenemos que tomar la derivada parcial de la expresión 3 con respecto al factor trabajo. Para esta derivada parcial tenemos que trabajar con la regla del producto y con la regla de la cadena también, porque K chiquita depende del factor trabajo. De esta manera podemos expresar el producto marginal del factor trabajo como f de K chiquita menos K chiquita por f' de K chiquita, en donde f de K chiquita es el producto medio del factor trabajo y se puede demostrar que f' de K chiquita es el producto marginal del factor capital. Esto se demuestra tomando la derivada parcial de la expresión 3 con respecto al factor capital. Entonces, reemplazando las expresiones 2 y 6 en 5, obtenemos el resultado que tenemos en 7. El producto marginal del factor trabajo es igual al producto medio del mismo factor menos la proporción capital trabajo
por el producto marginal del factor capital. A partir de las ecuaciones 5 y 7, podemos obtener el comportamiento del producto marginal del factor trabajo cuando aumentan las unidades que se emplean del mismo factor y el comportamiento del producto marginal del factor trabajo cuando aumentan las unidades que se emplean del factor capital. Y si reemplazamos 9 en 8, podemos expresar esta segunda derivada parcial directa en términos de la segunda derivada parcial cruzada y en términos de k chiquita. De la ecuación 6 obtenemos el comportamiento del producto marginal del factor capital cuando aumentan las unidades que se emplean del mismo factor, el cual también puede ser expresado en términos de la segunda derivada parcial cruzada obtenida en 9 y en términos de k chiquita. Para completar nuestro desarrollo para funciones homogéneas lineales, en 12 agregamos el teorema de Euler, que ya habíamos obtenido previamente, la filmina 43, y en 13 agregamos el comportamiento del producto medio del factor trabajo cuando aumentan las unidades que se emplean del mismo factor, que también ya habíamos obtenido previamente en la filmina 10. En 14 tenemos simplemente un pasaje de términos de la expresión que tenemos en 12. Bien, estos desarrollos nos muestran principalmente que cuando una función de producción es homogénea lineal, las productividades medias y las productividades marginales, tanto del factor trabajo como del factor capital, pueden ser expresadas en términos de k chiquita. Y esto es importante para que ahora realicemos un análisis de productividad, es decir, un análisis de corto plazo en el cual podamos comparar las etapas de la producción de ambos factores. Para ello, primero vamos a trabajar con las ecuaciones 13 y 14 y luego vamos a realizar una representación gráfica. La primera etapa de la producción del factor trabajo se observa cuando el producto medio crece y el producto marginal es mayor que el producto medio. Cuando el producto medio crece, esta derivada parcial es mayor que 0. Y para que esta derivada parcial sea mayor que 0, esta expresión que tenemos entre corchetes, que es exactamente igual al lado izquierdo de la ecuación que tenemos en 14, debe ser mayor que 0. Si esto es mayor que 0, el lado izquierdo de la ecuación también debe ser mayor que 0. Ahora, para que este término sea positivo, el producto marginal del factor capital debe ser negativo. Y si el producto marginal del factor capital es negativo, ¿qué etapa de la producción se observa para el factor capital? La tercera etapa. Entonces, la primera etapa de la producción del factor trabajo corresponde a la tercera etapa de la producción del factor capital. Repitiendo este análisis de signos para cada etapa de la producción del factor trabajo, se puede demostrar los siguientes resultados. El final de la primera etapa de la producción del factor trabajo corresponde al final de la segunda etapa de la producción del factor capital. La segunda etapa de la producción del factor trabajo coincide con la segunda etapa de la producción del factor capital. El final de la segunda etapa de la producción del factor trabajo corresponde al final de la primera etapa de la producción del factor capital. Y por último, la tercera etapa de la producción del factor trabajo corresponde a la primera etapa de la producción del factor capital. Entonces, si la función de producción de una firma es homogénea lineal o tiene rendimientos constantes a escala, las etapas de la producción de los dos factores, trabajo y capital, se superponen perfectamente en la manera que vimos. Si la función de producción de la firma no es homogénea lineal y tiene rendimientos crecientes o decrecientes a escala, las etapas de la producción de los dos factores se superponen también, pero no perfectamente como en el gráfico que tenemos en pantalla. Solo podemos hacer este dibujo si en el eje horizontal medimos k chiquita, es decir,
si homogeneizamos las unidades de medida del producto medio y del producto marginal de ambos factores. Si no hacemos esto, no podemos dibujar el producto medio y el producto marginal del factor trabajo junto al producto medio y el producto marginal del factor capital porque tienen unidades de medida diferentes. Pero si expresamos estas 4 productividades en términos de K chiquita, no hay problema y podemos dibujar las 4 curvas juntas. Otra cuestión que deben tener en cuenta es que este gráfico se realiza con fines ilustrativos porque no podemos dibujar las curvas así nomás sin conocer la función de producción específica de una firma. Pero para que ustedes puedan verlo de una manera más clara, las dibujamos considerando las formas más usuales que se ven en Economía 1. En las 3 etapas de la producción, las curvas del producto medio y del producto marginal nos brindan información sobre el grado de eficiencia con el que se están utilizando los factores para distintos valores de K chiquita. K chiquita es la proporción capital-trabajo y podemos leer este gráfico en 2 sentidos. De izquierda a derecha, el valor de K chiquita aumenta a medida que aumentan las unidades del servicio del factor capital, manteniéndose constantes las unidades del servicio del factor trabajo, y tenemos la primera, la segunda y la tercera etapa del factor capital. De derecha a izquierda, el valor de K chiquita disminuye a medida que aumentan las unidades del servicio del factor trabajo, manteniéndose constantes las unidades del servicio del factor capital, y tenemos la primera, la segunda y la tercera etapa del factor trabajo. Bien, ahora, ¿en qué etapa de la producción le conviene ubicarse a la firma? De Economía 1 ustedes ya saben que la firma se ubica en la segunda etapa de la producción de los 2 factores. ¿Se acuerdan por qué? La firma tiene que pagar por el uso de los 2 factores de la producción. Aquí estamos trabajando con el supuesto que la firma es tomadora de precios. Y de Economía 1 nosotros sabemos que cuando la firma es tomadora de precios, debe pagarle a cada factor su correspondiente valor del producto marginal. Entonces, el precio del bien que produce la firma por el producto marginal del factor trabajo es lo que la firma debe pagar por unidad del factor trabajo. Y el precio del bien que produce la firma por el producto marginal del factor capital es lo que la firma debe pagar por unidad del factor capital. La firma no se ubicará en la tercera etapa del factor trabajo porque la productividad marginal del factor trabajo es negativa. Eso significa que cada unidad adicional que la firma emplee del factor trabajo no solo no agrega nada al producto total, sino que lo hace disminuir. Por otro lado, la tercera etapa del factor trabajo se corresponde con la primera etapa del factor capital. En la primera etapa del factor capital, el producto marginal es mayor que el producto medio. Si multiplicamos ambos lados de esta desigualdad por el precio del bien que produce la firma, la desigualdad se mantiene. El precio de X por el producto marginal del capital es el valor del producto marginal del capital y es lo que la firma debe pagar por unidad del factor capital. El precio de X por el producto medio del factor capital no es otra cosa que el ingreso que recibe la firma por unidad del factor capital. Esto quiere decir que en la primera etapa del factor capital, el ingreso que obtiene la firma por unidad del factor no le alcanza para pagarle a dicho factor. La firma no se ubicará en la primera etapa del factor trabajo porque ésta se corresponde con la tercera etapa del factor capital. Cuando el trabajo es el factor fijo y el capital es el factor variable, el producto marginal del capital es negativo, y cuando el capital es el factor fijo y el trabajo es el factor variable, a la firma no le alcanzaría para pagarle al factor variable. Entonces, como la firma tiene que pagar por el uso de los 2 factores,
se ubicará siempre en la segunda etapa de la producción de los dos factores. Pero se ubicará al inicio de la segunda etapa, se ubicará al final de la primera etapa. ¿Dónde se ubicará? Al final de la segunda etapa del factor trabajo, el producto marginal del trabajo es igual a 0 y la firma solo se ubicaría en este punto si el precio que paga por este factor es igual a 0. Al inicio de la segunda etapa del factor trabajo, el producto marginal del capital es igual a 0 y la firma solo se ubicaría en este punto si el precio que paga por este factor es igual a 0. Pero como los precios de ambos factores son mayores a 0, la firma no se ubica ni al inicio ni al final de la segunda etapa de la producción de ninguno de los dos factores. Por otro lado, de Economía 1, nosotros sabemos que la firma está en equilibrio cuando maximiza beneficios. Y si la firma es tomadora de precios, va a estar en equilibrio cuando el precio del bien que produce sea igual a su costo marginal. De Economía 1 también sabemos que el costo marginal puede calcularse como el precio de un factor sobre el producto marginal de ese factor. Fíjense que si la productividad marginal de alguno de los dos factores fuera igual a 0, el costo marginal sería igual a infinito y el equilibrio de la firma no podría determinarse. Entonces, por este lado también vemos que la firma no se ubica ni al inicio ni al final de la segunda etapa de la producción de ninguno de los dos factores. ¿En qué punto específico de la segunda etapa se encontrará la firma? No puede determinarse sin conocer los costos de la firma y sin determinar el equilibrio de la firma, lo cual vamos a ver más adelante en los próximos temas del programa. Bueno, aquí volvemos con la elasticidad de sustitución que ya habíamos definido antes y la desarrollamos para el caso de funciones de producción homogéneas utilizando las siguientes ecuaciones. En la primera ecuación tenemos el teorema de Euler, que surge de la propiedad de las funciones homogéneas que ya habíamos visto. Trabajando con el teorema de Euler, obtenemos las ecuaciones 2 y 3. Para la ecuación 2, multiplicamos ambos lados de la ecuación 1 por K y por la productividad marginal del trabajo. Para la ecuación 3, multiplicamos ambos lados de la ecuación 1 por L y por la productividad marginal del factor capital. Y la ecuación 4 surge de la última ecuación que teníamos en la filmina 43. Lo único que hacemos es un pasaje de términos. Estos dos términos que están sumando los pasamos restando al otro lado. Utilizando estas cuatro ecuaciones y realizando algunos pasos algebraicos, podemos expresar la elasticidad de sustitución de esta manera. Ahora, partiendo de esta última expresión, que es para funciones de producción homogéneas de grado R, podemos seguirla trabajando un poquito más para funciones de producción homogéneas lineales. Para ello, utilizamos las ecuaciones 10 y 11 que habíamos obtenido antes para las segundas derivadas parciales directas de la función de producción en términos de K chiquita. Realizando los reemplazos y los pasos algebraicos correspondientes, simplificamos la expresión de la elasticidad de sustitución para funciones de producción homogéneas lineales y obtenemos este resultado. Finalmente, utilizando la ecuación 9 de la filmina 49 y las ecuaciones 5, 6 y 3 de la filmina 48, se puede demostrar que cuando una función de producción es homogénea lineal, la elasticidad de sustitución depende de K chiquita, es decir, de la proporción capital-trabajo. ¿Y qué significa esto? Sabemos que si una función de producción es homogénea lineal, las tasas marginales de sustitución técnicas son iguales a lo largo de un radio vector que parte del origen. Y debido a ello, la elasticidad de sustitución también va a ser igual a través del mismo radio vector.
pero ante radios vectores diferentes, tendremos valores distintos para la elasticidad de sustitución. Continuando con el estudio de las funciones de producción homogéneas lineales, con el test de la segunda derivada se puede demostrar que estas funciones no son estrictamente cóncavas y que debido a ello pueden generar isocuantas estrictamente convexas o isocuantas convexas, pero no estrictamente convexas. Esto se demuestra utilizando las ecuaciones 10 y 11, en donde teníamos las derivadas parciales directas de segundo orden expresadas en función de la derivada parcial cruzada de segundo orden. Estas dos ecuaciones surgen de la propiedad E de las funciones homogéneas y las trabajamos en la filmina 49. Bien, entonces, utilizando estas dos ecuaciones y realizando los reemplazos correspondientes, tenemos que el determinante conformado por las derivadas parciales de segundo orden de la función de producción es igual a 0, con lo cual se demuestra que la función homogénea lineal no es estrictamente cóncava. Y utilizando las ecuaciones 10 y 11, se obtiene que la derivada del valor absoluto de la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo con respecto al factor trabajo es igual a esta expresión. Ahora, si el término que tenemos en el numerador es mayor que 0 y el producto marginal del trabajo es decreciente, esta derivada es menor que 0 y la función de producción genera isocuantas estrictamente convexas. Pero si el término que tenemos en el numerador es igual a 0 y el denominador es distinto de 0, esta derivada es igual a 0 y la función de producción genera isocuantas convexas, pero no estrictamente convexas. Como ejemplo de este primer caso tenemos la función Cobb-Douglas con alfa más beta igual a 1, y como ejemplo de este segundo caso podemos mencionar la función lineal que siempre es homogénea lineal. Para ir finalizando con este video, tenemos un análisis de cada una de las funciones de producción que hemos visto, considerando para cada una de ellas los casos de homogeneidad lineal y expresando todos los conceptos que hemos desarrollado en términos de K chiquita. Aquí tenemos el desarrollo para la función Cobb-Douglas, el test de la segunda derivada, las productividades medias y marginales de los dos factores de la producción, las segundas derivadas parciales directas de la función de producción, la segunda derivada parcial cruzada, la tasa marginal de sustitución técnica, la elasticidad de sustitución y la elasticidad de descarga. Aquí tenemos los dibujos de las productividades medias y marginales de los dos factores en función de K chiquita. Fíjense que cuando la función Cobb-Douglas es homogénea lineal, solo se observa la segunda etapa de la producción para los dos factores. Aquí tenemos el mismo análisis, pero para la función lineal. En este caso también solo se observa la segunda etapa de la producción para los dos factores. Aquí tenemos el análisis para la función de Leontief, todo en términos de K chiquita también. Y finalmente tenemos un análisis para la función CES homogénea de grado R. La función CES siempre resulta un poco más compleja para trabajar porque tiene muchas constantes y parámetros y porque contempla los casos de la función Cobb-Douglas, de la función lineal y de la función de Leontief, como así también otros casos intermedios. Así que para hacer un análisis más específico de la función CES homogénea lineal, lo más sencillo sería postular algunos valores para gamma, alfa, beta y rho y ver qué es lo que nos da. Les queda de tarea trabajar con la función CES homogénea lineal y expresar todo en términos de K chiquita. Aquí tienen las generalizaciones para n bienes de todas las funciones de producción que hemos visto y de otras funciones de producción que no hemos visto, como la semilogarítmica y la translogarítmica, que en esta asignatura solo las mencionamos para que las conozcan, porque son funciones
muy útiles para estimar la producción de ciertos bienes y servicios, así que es probable que las vean más adelante cuando estén más avanzados en la carrera. Bueno chicos, con esto finalizamos este video. Nos estarían faltando 2 puntos del programa para completar el tema 3. Por el momento me despido. Cuídense mucho y hasta pronto.